Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien hoy. Es un placer tenerlos aquí una vez más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de nuestras celebridades favoritas. Hoy vamos a desgranar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha generado tanto especulación como debate entre todos nosotros, las lágrimas de Demet Özdemir y la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿Can Yaman la hizo sonreír, o la decepcionó? Prepárense porque vamos a poner sobre la mesa todos los detalles, los rumores, las reacciones y por supuesto, nuestras propias conclusiones. Y antes de empezar, no olviden darle a ese botón rojo de suscribirse si aún no lo han hecho, y activen la campanita para no perderse nada de lo que se viene. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles este contenido que tanto amamos. Vamos a empezar desentrañando esta historia que ha capturado la atención de tantos. ¿Recuerdan esos momentos en los que vimos a Demet Özdemir visiblemente emocionada, incluso llorando? Muchos de esos momentos, para bien o para mal, se han asociado de una u otra manera con su relación, pasada o presente, con Can Yaman. Y es que cuando dos estrellas de su calibre comparten pantalla, protagonizan romances en la ficción y, para colmo, los rumores de un romance fuera de ella empiezan a volar, es inevitable que cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier lágrima, sea analizada al milímetro. Por un lado, tenemos los momentos en los que Demet ha mostrado una aparente felicidad, una alegría desbordante que muchos asociaron directamente con Can Yaman. Las fotos juntos en eventos, los likes en redes sociales, las entrevistas donde se referían el uno al otro con admiración, todo pintaba un cuadro de complicidad y, por qué no decirlo, de amor. Y en esos momentos cuando la vemos sonreír, esa sonrisa que ilumina la pantalla y que nos contagia a nosotros, es fácil pensar que Can Yaman tuvo un papel importante en provocarla. Sería la chispa de un amor naciente, la confirmación de que lo que veíamos en las series era más que actuación. Muchos de nosotros, al verlos juntos, suspirábamos y pensábamos qué bonita pareja hacen. Pero como en toda historia de Hollywood, y más aún en el mundo de las celebridades turcas, las cosas no siempre son tan sencillas. También hemos sido testigos de momentos en los que Demet ha mostrado fragilidad, momentos en los que las lágrimas han aparecido. Y ahí es donde entra la pregunta clave: ¿estas lágrimas eran de felicidad, quizás por un momento íntimo con Can que no conocimos, o eran de decepción, de frustración, de desilusión? Es aquí donde los rumores se vuelven más intensos y las teorías se multiplican. Recordemos que las relaciones entre celebridades son complejas. Las cámaras siempre están encima, los paparazzi buscan la mínima oportunidad, y las redes sociales amplifican cada rumor. Si hubo una relación seria entre Demet y Can, es natural que haya habido altibajos. Y es posible que algunos de esos altibajos se hayan manifestado de forma pública, o al menos, que hayan sido interpretados como tales. ¿Podrían haber sido las presiones de la fama, la constante exposición mediática, lo que a veces ponía a prueba su relación? ¿O acaso existieron diferencias irreconciliables, malentendidos, o quizás simplemente, como sucede en cualquier pareja, llegó un punto en el que ya no funcionaba? Cuando hablamos de decepción, debemos ser cautelosos. A menudo nos dejamos llevar por lo que vemos en la pantalla o por los titulares sensacionalistas. Sin embargo, la realidad detrás de las cámaras puede ser muy diferente. Quizás las expectativas que nosotros como público teníamos sobre su relación eran demasiado altas. Quizás la imagen pública que proyectaban no reflejaba la complejidad de sus sentimientos o de sus circunstancias personales. Analicemos algunos de esos momentos que nos hicieron especular. ¿Se acuerdan de alguna entrevista particular en la que Demet luciera decaída después de un evento donde supuestamente compartía con Can? ¿O de alguna publicación en redes sociales que se interpretó como una indirecta? La verdad es que sin declaraciones directas y contundentes por parte de ellos, todo se basa en interpretaciones y en lo que la prensa decide destacar. Y la prensa, seamos honestos, a veces busca la polémica. Por otro lado, la capacidad de una persona para hacernos sonreír, o para decepcionarnos, es algo muy personal. En el caso de Demet y Can, su química en pantalla es innegable. Su trabajo juntos en series como Erkencikus los catapultó a la fama mundial y creó una legión de fans que deseaban verlos juntos en la vida real. Esa energía que transmitían, esa complicidad, esa chispa, todo eso, sin duda, hizo sonreír a muchos. Y si esa química se trasladó a la vida real, imaginen las sonrisas que debieron provocar. Sin embargo, la decepción también puede venir de muchas formas.
Podría ser la decepción de que una relación prometedora no haya funcionado. Podría ser la decepción de ver a alguien que admiras pasar por un momento difícil. Y si las lágrimas de Demet estaban relacionadas con Can, ¿qué tipo de decepción podría haber sido? Una decepción amorosa, como la que todos hemos experimentado alguna vez. O quizás una decepción relacionada con la forma en que su relación fue tratada por la prensa o por los fans. Lo que es claro es que ambos son artistas talentosos y profesionales. Han demostrado su valía en cada proyecto que emprenden. Y mientras que el público puede emocionarse y especular sobre sus vidas personales, es fundamental recordar que ellos, como cualquier persona, tienen derecho a su privacidad y a sus propias experiencias. Cuando vemos a Demet llorar, es fácil empatizar. Porque detrás de la estrella hay una persona con emociones reales. Si Can Yaman en algún momento fue la causa de esas lágrimas, la pregunta es si fue algo pasajero, un bache en el camino, o algo que marcó un antes y un después. Y si la hizo sonreír, ¿cuánto duró esa sonrisa? ¿Fue una sonrisa fugaz, o una sonrisa que se convirtió en un recuerdo imborrable? Debemos ser honestos, el misterio que rodea las relaciones de las celebridades es parte de lo que las hace tan fascinantes para el público. Nos gusta imaginar escenarios, especular sobre lo que sucede detrás de bambalinas. Y en el caso de Demet Özdemir y Can Yaman, la química que demostraron en Erkenci fue tan potente que para muchos, era casi imposible separarla de la realidad. Si pensamos en la posibilidad de que Can la haya hecho sonreír, podríamos imaginar momentos de alegría compartida, de risas cómplices, de un apoyo mutuo en sus carreras. Es muy probable que hayan vivido experiencias maravillosas juntos, al fin y al cabo, estuvieron juntos en un momento crucial de sus carreras y el éxito de la serie seguramente fortaleció su vínculo. Y si hablamos de decepción, ¿podría haber sido el fin de una relación que prometía mucho? ¿O quizás la decepción de no poder mantener la relación a flote frente a las presiones externas? En definitiva, la respuesta a si Can Yaman hizo sonreír o decepcionó a Demet Özdemir no es una respuesta simple de sí o no. Es una pregunta que se alimenta de la observación, de la interpretación y, sobre todo, de la empatía. Hemos visto momentos de gran alegría y admiración entre ellos, y también hemos sido testigos de rumores y especulaciones que sugieren momentos de tristeza. Lo que sí podemos afirmar es que su historia, o la percepción pública de su historia, ha sido un torbellino de emociones, tanto para ellos como para sus fans. Es importante recordar que las emociones son complejas y las relaciones aún más. Lo que nosotros percibimos desde afuera es solo una pequeña parte de la realidad. Quizás hubo momentos de pura felicidad que solo ellos conocen, y quizás también momentos de dolor que prefirieron mantener en privado. Y eso está bien. En este canal nos encanta desmenuzar estas historias, pero siempre desde el respeto y la admiración por los artistas. Queremos entender, queremos debatir, pero sin caer en juicios o en especulaciones malintencionadas. Así que, para resumir, hemos explorado la compleja relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, analizando los momentos que sugieren tanto felicidad como decepción. Hemos reconocido la innegable química que comparten, tanto en pantalla como fuera de ella, y hemos reflexionado sobre cómo la fama y la atención mediática pueden influir en las relaciones personales. Si bien no tenemos la respuesta definitiva a si Can la hizo sonreír o la decepcionó, hemos tenido una conversación interesante y, espero, informativa sobre este tema tan intrigante. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su opinión sobre la relación entre Demet y Can? ¿Creen que hubo más sonrisas que decepciones, o viceversa? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos que también son fans de Demet Özdemir y Can Yaman. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que sigamos creciendo juntos y trayéndoles más contenido que les encanta. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.